Seguimos con la clasificación de los triángulos. Ya hemos visto el primer criterio que tiene que ver con la presencia de lados iguales. Y el segundo criterio es el que tiene que ver con la presencia de ángulos rectos. Es decir, si tú recibes un triángulo y analizas sus ángulos y los mides, lo que tendrías que ver es si uno de esos tres ángulos internos es recto. Si alguno de ellos es recto, ese triángulo pasa a un grupo. Y si no encuentras ángulos rectos, el triángulo pertenece a otro grupo. ¿Sí? De eso se trata este criterio. Los dos grandes grupos son, primero tenemos por aquí el grupo de los triángulos que poseen un ángulo recto, ellos son los triángulos rectángulos, y por aquí estarán los triángulos que no tienen ángulo recto. ¿Está bien? Cuando un ángulo no es recto se dice que es oblicuo, y puede ser agudo o puede ser obtuso. ¿Sí? Hablemos primero de aquellos triángulos que sí tienen un ángulo recto y son conocidos como triángulos rectángulos. Aquí he dibujado un triángulo rectángulo, un triángulo en donde uno de los ángulos mide 90 grados. Lo primero que deberíamos mencionar, lo primero que podemos mencionar es que si hay un ángulo recto, entonces los dos ángulos que quedan por acá necesariamente son agudos. Agudos quiere decir que miden menos de 90 y se conoce cuánto es su suma. La suma de estos ángulos tendría que ser 90 para que junto con este 90 completen 180, que es la suma de los tres ángulos del triángulo. Estos dos ángulos agudos suman entonces 90 grados. Vamos a recordar teorías anteriores. ¿Cómo se le conoce a dos ángulos que suman 90 grados? Complementarios, así es. Es decir, lo que dice en este recuadro es que los dos ángulos agudos del triángulo rectángulo son complementarios, o los ángulos agudos de un triángulo rectángulo suman 90. Listo. Estos lados que están junto al ángulo recto, que están formando el ángulo recto, son conocidos como los catetos. Así que A y B serían pues las longitudes de los catetos. Y frente al ángulo recto está este lado que es la hipotenusa. C viene a ser la longitud de la hipotenusa. Entre los catetos y la hipotenusa se cumplen algunas relaciones interesantes. La más conocida de ellas es el teorema de Pitágoras. Aquí lo he arrancado de un papiro antiguo. Mira, dice el teorema de Pitágoras que en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Traducido eso a nuestro esquema, diríamos que la suma de cuadrados de estos catetos, o sea, a cuadrado más b cuadrado, eso es igual al cuadrado de la hipotenusa, eso es igual a c cuadrado. Esta relación histórica importantísima nos permite relacionar los tres lados de un triángulo. Por ejemplo, si conoces dos lados de un triángulo rectángulo, puedes, aplicando el teorema de Pitágoras, calcular el tercer lado. Vamos a practicar. ¿Qué pasa cuando los catetos miden 3 y 4? O sea, es como que A vale 3 y B vale 4. Se reemplaza acá nada más. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, la suma de 9 y 16 sale 25 y eso es igual a la hipotenusa al cuadrado. A partir de eso se deduce que la hipotenusa resulta ser 5. Mira, los catetos son números enteros y la hipotenusa nos ha salido, qué curioso, también un número entero. No siempre es así, ¿eh? Cuando los catetos, por ejemplo, valen 2 y 3, la hipotenusa sale raíz cuadrada de 13, un número irracional. Pero aquí salió entero. ¿Qué pasa si los catetos valen 5 y 12? Es como que él fuera 5 y él fuera 12, reemplazas. 5 al cuadrado es 25, 12 al cuadrado es 144, más el 25 daría 169. La hipotenusa al cuadrado es 169, y de ahí se deduce que la hipotenusa vale 13. O sea que cuando los catetos miden 5 y 12, la hipotenusa vale 13, así es. Qué curioso que también ha salido un número entero. ¿Qué pasa si los catetos miden 8 y 15? Reemplazas el 8 al cuadrado 64, 15 al cuadrado 225, más 64 289 y deduces que la hipotenusa valdría 17.
Estos triángulos rectángulos, en donde se tiene la buena fortuna, la buena suerte de que los tres lados tienen longitudes enteras, sus tres lados son números enteros, a ellos se les conoce como triángulos pitagóricos. Y no solamente son tres, son infinitos. Voy a poner aquí puntos suspensivos para sugerir la idea de que de estos hay más. Pero de los muchos que hay, de los infinitos que hay, estos tres son muy importantes porque en los exámenes de admisión suelen utilizarlos de manera reiterativa, de manera recurrente. Así que te sugeriría que los aprendas de memoria, para que ya no estés aplicando el teorema de Pitágoras en estos casos, sino más bien reserves el uso del teorema de Pitágoras para otros casos más complejos, ¿no? Recuerda, 3 y 4 los catetos, hipotenusa 5. 5 y 12 los catetos, la hipotenusa es 13. 8 y 15 los catetos, la hipotenusa es 17. Listo. Hemos hablado acerca de los triángulos que tienen ángulo recto, los triángulos rectángulos. Hablemos de los otros, los que no tienen ángulo recto, los triángulos oblicuángulos, que solo poseen ángulos oblicuos, o sea, agudos y obtusos. Este grupo de triángulos oblicuángulos se subdivide en dos. Tenemos a los triángulos acutángulos y a los triángulos obtusángulos. ¿Cuáles son los triángulos acutángulos? Son aquellos triángulos en donde los tres ángulos internos, los tres, son agudos. ¿Qué significa que este ángulo sea agudo? Significa que esta medida alfa es mayor que 0 y menor que 90. Beta tiene que ser mayor que 0 y menor que 90. Y teta tiene que ser mayor que 0 y menor que 90. Para no escribir eso 3 veces, escribimos alfa, beta y teta separados por comas. En matemáticas eso quiere decir que los tres cumplen lo mismo. ¿Qué es lo que cumplen? Esas tres medidas son mayores que 0 y menores que 90. No lo vayas a olvidar. Que un triángulo sea acutángulo significa que sus tres ángulos internos, los tres son agudos. Cada uno de ellos es mayor que 0 y menor que 90. Un triángulo es obtusángulo cuando de los tres ángulos internos, uno de ellos es obtuso. Es decir, si descubrimos que hay un ángulo interior mayor que 90, o sea, un ángulo obtuso, diremos que el triángulo es obtusángulo. Por si acaso en este triángulo, donde hay un ángulo obtuso, los otros dos ángulos son agudos. Y entonces uno cae en la cuenta de lo siguiente, ¿no? Observa que en un triángulo rectángulo hay dos ángulos agudos. En el obtusángulo también hay dos ángulos agudos. Bueno, y en el acutángulo hay tres. En otras palabras, siempre hay dos ángulos agudos. Siempre hay dos. Podría ser que sean tres. Podría ser que no, pero donde no hay tres ángulos agudos, hay dos. Por eso esta observación. Todo triángulo posee al menos, por lo menos, dos ángulos agudos. ¿Sí? Muy bien. Dejemos a los triángulos rectángulos, oblicuángulos, acutángulos y obtusángulos y pasemos a estudiar las desigualdades geométricas. Una desigualdad, a diferencia de una igualdad que te arroja valores específicos, una desigualdad te arroja un intervalo. Cuando tú dices, por ejemplo, que una variable x es mayor que 7 y menor que 15, quiere decir que x puede tomar muchos valores que estén entre 7 y 15. Podría ser 8, 10, 11, 12.4, 13.7. Es decir, cuando hablamos de desigualdades, hay que entender que las variables van a encontrarse en intervalos. Van a poder tomar muchos valores. En esta parte del curso nos interesa, de todos los valores que puede tomar, solo los valores enteros. Recuérdalo. Cuando hablemos de desigualdades geométricas, nos referiremos generalmente a intervalos en donde la variable puede tomar muchos valores y de esos valores se suelen escoger solamente los enteros para que puedan contarse, para que puedan elegirse, ¿no? A ver, ¿qué desigualdades se conocen? Muy bien. Las desigualdades que hemos visto hace un momento son desigualdades triviales, medianamente sencillas de deducir. Las que vienen aquí abajo son propiedades. Tenemos primero la propiedad de correspondencia, que indica que la relación de orden que hay entre dos lados de un triángulo es la misma relación que existe entre sus ángulos opuestos. ¿Qué significa esto? Acá tenemos un triángulo
y tenemos dos lados, uno de longitud A y otro de longitud B. Si puedes establecer cuál de ellos es menor, cuál de esas longitudes es menor, cuál es mayor, estás estableciendo una relación de orden. Vamos a suponer que B es menor que A. Establezcamos que B es menor que A. La propiedad de correspondencia dice que la misma relación de orden que hay entre los lados es la que existe entre sus ángulos opuestos. O sea, si este lado B es menor que A, entonces su ángulo opuesto beta es menor que el ángulo opuesto a este lado, que sería alfa. Si el lado B es menor que el lado A, entonces su ángulo opuesto beta es menor que el ángulo opuesto al lado A, que sería alfa. Es decir, que este lado sea menor que A implica, eso significa entonces que beta es menor que alfa. Si a ti te dicen en un problema que este lado es más pequeño, que es menor que este otro, a partir de eso tú deduces que este ángulo es también menor que este de acá. ¿Sí? De eso trata la propiedad de correspondencia. Y si te dijeran al revés las cosas, por ejemplo, se te informa o tú llegas a descubrir o a demostrar que este ángulo es menor que él, a partir de esa información se deduce que si este ángulo es menor que este otro, entonces el lado opuesto que está aquí es necesariamente menor que el lado opuesto que está por acá. Si este ángulo es más pequeño que él, entonces este lado es más pequeño que este otro. Listo, esa es la propiedad de correspondencia. Y podríamos decir, a modo de casos particulares, que en un triángulo rectángulo, por ejemplo, se sabe que este ángulo vale 90 y los otros dos son agudos, son menores que 90. Si comparo este ángulo de 90 con este ángulo agudo, él es más grande, ¿no? Por lo tanto, el lado opuesto, B, tiene que ser más grande que el lado opuesto a este ángulo, A. La hipotenusa es mayor que el cateto, entonces. O el cateto es menor que la hipotenusa. Voy a escribir que el cateto es menor que la hipotenusa. Porque el cateto tiene al frente un ángulo agudo y la hipotenusa tiene al frente un ángulo recto, que es más grande que un agudo. Ya. Cuando hay un ángulo obtuso, por ejemplo, cuando hay un ángulo mayor que 90, se sabe que de los tres ángulos él va a ser el mayor. Por lo tanto, el que esté al frente será el lado mayor. Él es mayor que este otro, por ejemplo. Es decir, el lado M es menor que el lado N. En el triángulo rectángulo, el lado mayor es la hipotenusa. En el triángulo obtusángulo, el lado mayor es el que está frente al ángulo obtuso. Él es el lado mayor. Hablemos de la propiedad de existencia. Muy bien. La propiedad de existencia manifiesta que en un triángulo en donde digamos que los lados midan A, B y C, se cumple que cada uno de los lados es menor que la suma de los otros dos. Es decir, A es menor que la suma de estas dos longitudes, es menor que B más C. B sería menor que la suma de estas dos longitudes, es menor que A más C. Y este lado C también es menor que la suma de las otras dos longitudes, es menor que A más B. Cada lado es menor que la suma de los otros dos. Como a algunos les resulta un poco incómodo trabajar con tres relaciones, entonces se ha procurado comprimir estas tres en una sola. Eso no es nada sencillo, pero se ha logrado hacer. Por ejemplo, lo siguiente. Toma, por ejemplo, la desigualdad que está al medio, que dice que B es menor que A más C. Si te fijas aquí arriba, la C podría pasar a restar a la izquierda y tendríamos que B es mayor que A menos C. Si te fijas aquí abajo, la A podría pasar a restar y tendríamos entonces que B es mayor que C menos A. Es decir, B es mayor que, A menos C o C menos A, uno de los dos. ¿Cómo saber si es A menos C o si es C menos A? Bueno, eso no se sabe, a no ser que te digan o a no ser que tú deduzcas cuál de estos dos es mayor. Entonces vamos a asumir que C es mayor que A. Si C fuera mayor que A, debes restar el mayor valor menos el menor, C menos A. Y entonces tendrías lo siguiente. De los tres lados hemos escogido al lado B y ese lado B se ha colocado aquí en medio.
ese lado es menor, como tú puedes ver, que la suma de estos dos lados que quedan, menor que A más C, y a su vez es mayor que la diferencia de ellos. O sea, todo lado del triángulo es menor que la suma de los otros dos y a su vez es mayor que la diferencia de esos otros dos. Pero ojo, para que puedas establecer la diferencia, para que restes, debes saber cuál de estos dos es el mayor, porque es el mayor menos el menor, ¿sí? Muy bien. Como un detalle adicional, como una observación, tú puedes juguetear con estas expresiones, puedes sumarle, restarle algo, siempre que no infrinja las leyes del álgebra, todos los resultados que obtengas son correctos. Por ejemplo, si sumas una A a la izquierda y una A a la derecha, se mantiene el orden de la desigualdad. Tendrías 2A y aquí tendrías A más B más C, que es el perímetro, ¿no? A partir de ese artificio, por ejemplo, se deduce que en un triángulo de lados A, B y C, el lado A es menor que el semiperímetro y también el lado B es menor que el semiperímetro y el lado C es menor que el semiperímetro. En otras palabras, cualquiera de los lados de un triángulo será siempre menor que el valor del semiperímetro. No te olvides que la P representa el semiperímetro y se calcula sumando las longitudes de los lados y dividiendo eso entre 2.